Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Beharé estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kibó Malhutó Leolam Bait. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre, porque ese fue el día que Elohim bendijo y consagró para que el día de Adonai. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en perjuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Damos gracias porque todas tus obras son hechas en luz, porque cuando dijiste sea la luz, nació aquel que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Junto con la luz no diste la vida, junto con la vida no diste el día, y junto con el día, Señor, hiciste provisión para cada día, Padre. Damos gracias porque para ti cuentan los días de 12 horas, porque tú eres luz y todas tus obras son hechas en luz. Para ti las tinieblas no cuentan, Padre. Por eso te ruego que los que sean tuyos, Padre Santo, y están en el mundo, puedan recibir la luz de tu Hijo, Padre, para que, abandonando las tinieblas, Señor, vengan aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Que tu palabra, Señor, que vamos a compartir hoy, sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, sea la luz de nuestras vidas, la que nos guíe, Señor, no solo en este día, sino todos los días de nuestras vidas. Sea la luz que ilumine en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. La luz que ilumine, Señor, en la tierra en la cual tú nos has hecho nacer. Y en manera especial, en la tierra de Israel.
Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar, de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar, y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos olerá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, Siemet. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai, nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a lo que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Capítulo número 83 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Estamos precisamente en el contexto de la celebración de la fiesta de Hanukkah, y así Elohim ha permitido que continuemos en este capítulo 10, porque precisamente en este capítulo dice el versículo 22, celebrábase 22, capítulo 10 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Josué andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Y Josué le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Josué le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú siendo hombre te haces Elohim. Y Josué le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema, porque dije, hijo de Elohim soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan hizo, dijo, de este era verdad, porque él es la verdad. Sea lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestras vidas. Es la palabra de Elohim, la palabra de vida eterna, dada por medio de su Hijo. Como le decía, este capítulo 10 se está desarrollando en el contexto de la fiesta de la dedicación, conocida actualmente como la fiesta de Hanukkah. Esto nos remonta precisamente a los años, entre los años 170 a los años 67 antes del Mesías, en que en este caso, por medio de Antíoco Epifanes, es profanado el templo de Jerusalén, y él implanta leyes donde precisamente una de las leyes estatales fue la quema de todos los libros de la Torá que existían. También implantó la ley donde se prohibía, en este caso sabemos que los judíos practican, dentro de su teología, practican la circuncisión, y prohibieron precisamente este tipo de práctica que llevaban los judíos, pues fue prohibida. Entre otras leyes que prácticamente destruyeron todo el culto religioso relacionado con el templo de Jerusalén. Esto provocó precisamente que muchos apostataran de la fe al ver que un impío había incluso entrado hasta el templo de Jerusalén y había profanado el lugar santo, poniendo en aquel lugar lo que se conoce como la desolación, la abominación desoladora, en este caso una estatua de Zeus. Como le decía, esto trajo por consecuencia que muchos judíos apostataran de su fe. Muchos conocemos que la rebelión de los Macabeos, una familia
que se levantó precisamente oponiéndose a todas aquellas leyes y que querían ser obligados a apostatar de su fe, se levantaron y comenzaron una revuelta que terminó con el dominio de Antíoco Epifanes y de sus ejércitos en Jerusalén y en toda Judea. De manera que al reconquistar su territorio y el templo, pues ellos lo purificaron, y una vez purificado, pues iban a hacer una ceremonia de dedicación, una ceremonia de rededicación a Elohim de lo que es el templo de Jerusalén ya purificado. En esta ceremonia se dieron cuenta que la cantidad de aceite de oliva que había para prender los candelabros, las lámparas del templo, solamente alcanzaba para un día, y que no había más aceite, y era un proceso que precisamente cogía tiempo producir la cantidad diaria de aceite que se requería. De manera que con el aceite que existía para solamente un día, prendieron las lámparas, y 8 días que permitió que se produjera nuevo aceite, estuvieron las lámparas y los candelabros encendidos sin apagarse, con el aceite solamente de un día. Esto para ellos fue una señal que, por supuesto, influyó en el ánimo, en el espíritu de la adoración a Elohim, y muchos, precisamente siguiendo este espíritu de los macabeos y esta señal, pues renovaron, restauraron su fe en el Elohim de Israel. Esto, por supuesto, permitió que durante muchos años comenzaran a restaurarse las escrituras, es decir, hubo un fervor espiritual dentro del pueblo de Israel, que comenzaron nuevamente a verse los rollos de la Torá, y eso fue restaurando la fe del pueblo judío. Entre los años 70, antes del Mesías, pues el ejército romano, que venía anotándose victoria en todas aquellas naciones, pues se encontraba ya en el año 70 o posterior al año 70 cerca de Judea. Y en ese momento había un contexto donde 2 hermanos, en este caso Aristóbulo e Hircano, se disputaban el reino de Israel, y habían guerras civiles por esta causa, puesto que ellos no se ponían de acuerdo precisamente en quién debía de reinar. Corriendo prácticamente ya antes del año 63, tanto Aristóbulo como Hircano se acercaron a los generales, en este caso Pompeyo,
romanos para que determinaran quién era que iba a reinar, aún cuando Roma todavía no había conquistado las tierras de Judea ni había entrado en Jerusalén. Ellos, buscando el apoyo y la aprobación de los romanos, que precisamente era un ejército arrollador y que Israel no estaba preparado para enfrentarlo, pues se acercaron para pedir el consejo de quién debía de reinar. Pues Hircano, que era el que mayor apoyo tenía del ejército romano, fue el que pudo reinar en ese tiempo. Pero ya en el año 63, el ejército romano no solamente había entrado a Judea, sino que había entrado a Jerusalén y había sometido a todo el pueblo judío a los tributos a Roma. E inclusive es conocido que el general Pompeyo también entró al templo de Jerusalén. De manera que este es el contexto previo a la venida del Mesías, y que por supuesto el Imperio Romano aún todavía ocupaba los territorios de Israel, incluyendo Judea y Jerusalén, en el tiempo de la venida del Mesías. Como les decía, estos años, luego de la dedicación del templo, hubo una restauración espiritual y ya no eran los sacerdotes judíos los que prácticamente llevaban todo lo que era el culto, sino que surgió lo llamado maestros o pastores itinerantes, es decir, personas que se dedicaban a enseñar, puesto de que todo aquello de la sinagoga y demás se perdieron, pues se levantaron un grupo de pastores o maestros itinerantes que sencillamente viajaban por todo el territorio de Israel, supuestamente enseñando la palabra de Elohim, enseñando las escrituras, y por supuesto hacían seguidores, tenían seguidores, personas que les seguían. Cada cual pues cogía aquel que consideraba su maestro y sencillamente le seguían, y estos se levantaron como pastores, nuevos pastores dentro del pueblo de Israel. En este contexto es que precisamente cuando entra el Imperio Romano, este es el contexto que encuentra el Mesías. Una Judea, el territorio de Israel, incluyendo Jerusalén, ocupado por los romanos, y aunque había cierto fervor espiritual con estos maestros y pastores itinerantes, que por supuesto, por donde quiera que iban, ellos tenían una bolsa donde las personas que lo escuchaban, pues le daban sus ofrendas. Por eso estas personas se fueron declarados por el Mesías como asalariados, como jornaleros, por cuanto ellos enseñaban, pero ponían una bolsa para que todos aquellos que oían sus enseñanzas, pues contribuyeran económicamente a ellos. Así que eran muchos
estos pastores itinerantes eran pastores porque tenían personas que les seguían y se consideraban pastores, tenían seguidores. Es por ello que, en primer lugar, en este contexto espiritual y con la ocupación romana, es donde precisamente en esta doble situación se presenta el Mesías. Por supuesto que los judíos del espíritu de los macabeos, pues, es decir, de aquellos que esperaba que se levantase un nuevo líder para que los librara del poder de los romanos, del imperio romano, y que por supuesto era un ejército bien preparado y que se sentían impotentes ante esta dominación, pues muchos anhelaban la venida del Mesías, pero de un Mesías davídico, es decir, de un rey descendiente de David, de un rey nacido en Judá, por supuesto en Belén de Judá, y que sería aquel que lo libraría del imperio romano y que por supuesto también pues enderezaría el cauce doctrinal de Jerusalén. En este contexto y con estos maestros itinerantes, pastores itinerantes y muchas personas siguiéndole, buscando alternativa para su vida, pues se congregaban alrededor de ellos aquellos que entendían que el mensaje que daban era el mensaje que ellos esperaban. Y el Mesías, en este capítulo 10 y en los días de la fiesta de Hanukkah, y que precisamente estamos en medio de la fiesta de Hanukkah, para nosotros ya prácticamente el tercer o cuarto día, por cuanto en Israel comienza precisamente el día 25, sería el lunes. El Mesías se declara en el capítulo 10, se declara precisamente y dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. El ejército romano, por supuesto, había violentado todas las puertas de Jerusalén y había entrado de una manera, como decir, conquistando, imponiendo su dominio, imponiendo sus leyes y sometiendo al pueblo judío al tributo a Roma. Y por supuesto que habiendo tantos pastores itinerantes, cada uno con su mensaje, cada uno con sus doctrinas, donde lo seguían muchas personas, pues cada uno se consideraba la puerta de la salvación, cada uno consideraba que tenía el mensaje de salvación para el pueblo judío. De manera que el Mesías se declara la puerta
mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ya explicamos que Juan lo identifica y que las puertas se declaran, en las puertas de Jerusalén se abren cuando él entra, porque él es el Rey de la Gloria, de manera que él pudo entrar abiertamente. Las puertas de Jerusalén y del templo se le abrieron por cuanto es el Rey de la Gloria, y fue cuando purificó el templo de Jerusalén, expulsando a aquellos vendedores de animales, de palomas, de ovejas y demás. Y él se declara precisamente la puerta de las ovejas. Y dice que a abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, que él comenzó a llamar personas, a Natanael, a Felipe, a Pedro. Comenzó a llamar del redil de Israel a sus ovejas, cada una por su nombre. Y dice: a abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así que, aunque muchas ovejas estaban siguiendo determinados pastores, él también se declara un pastor y la puerta de las ovejas, y dice que comienza a llamar las que son suyas por su nombre, y dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cada oveja seguía la voz de su pastor, pero ahora él está diciendo que las ovejas de Elohim oyen su voz y le siguen. Aunque parece inverosímil en medio del contexto que hemos hablado, precisamente él se está estableciendo como el pastor de las ovejas de Elohim, para que aquellas que escuchan su voz le sigan en medio de tanta confusión que había en aquel momento. Por supuesto, estas palabras de un pastor, de este pastor, no llena la necesidad de aquellos que quieren ser liberados por un rey guerrero del Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano entra dentro de los ladrones y salteadores que entraron a Jerusalén a saquear, a robar, a destruir, a matar. Por eso que él dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. De manera que se engloba también aquí el ejército romano. Pero es importante tener presente esta palabra que dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando muchos de sus discípulos comenzaron a irse atrás, comenzaron a apostatar la fe en el Elohim verdadero y en el Hijo de Elohim, diciendo que era dura la palabra que él decía, él les dijo a sus discípulos: ustedes también quieren irse.
Y en este caso, Pedro le respondió: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Había una diferencia no solo entre aquellos portavoces del ejército romano que arengaban las, como decir, arengaban la buenas nuevas que podía traer el ejército romano al pueblo judío, de preservarlo, de cuidarlo, de defenderlo y todo lo que ellos arengaban. Pero también ya ellos habían calado a muchos de aquellos pastores itinerantes y notan la diferencia para con este y dicen: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. De manera, hermano, que hay una diferencia entre la palabra que habló el Hijo de Elohim, que son palabras de vida eterna, a la palabra de nosotros los hombres, de aquellos que por supuesto arengan su doctrina, su teología y demás. Él aquí establece más y cuando lo ha sacado fuera todas las propias, ha sacado fuera estas palabras, las vamos a ver en el capítulo 11, cuando él le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Es importante esta palabra. ¿Por qué? Porque salir fuera, en este caso que él saca fuera a las ovejas propias, tiene un significado profundo que comienza en salir fuera de las potestades de Satanás y de la muerte, del pecado, salir fuera del dominio de los ejércitos, en este caso del ejército romano, salir fuera de no importa dónde se había encontrado a esa oveja, sino que cuando él la llama por su nombre y esas ovejas escuchan su voz, entienden que este es el pastor verdadero de Elohim que le está llamando, porque conocen la voz de su pastor y le comienzan a seguir. Y dice: mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando estudié esta palabra significa extranjero. Es una voz que es incompatible a la palabra que sale de la boca del Hijo de Elohim. Es incompatible a la verdad de Elohim. Es incompatible a, como él dijo: el que quiera hacer la voluntad de Elohim conocerá si mi doctrina es verdadera y si es de Elohim. De manera que a estos extranjeros las ovejas no los seguían. Era un lenguaje extraño a sus oídos. Pero sin embargo, cuando oían la voz de este pastor, le seguían. Eso todavía hoy se ve. Cuando usted está en un contexto, sea político, en un ambiente social de grupos determinado, o en un ambiente religioso, sencillamente usted, luego de haber escuchado la voz de este pastor y tener la palabra de vida eterna en su vida, usted le resulta extraño e incompatible el lenguaje que están usando, pero de la misma manera su lenguaje es extraño
a ellos. Es decir, que para aquellos que no eran la oveja de Elohim, el lenguaje que usaba el Mesías le era extraño y no lo entendían. Sencillamente le decía: ustedes no entienden mi lenguaje porque no son ovejas, no son de mis ovejas, por lo tanto no pueden entender mi lenguaje. Mira, hermano, en la vida práctica, en la vida real, en la vida diaria, en la de todos los días, uno observa que precisamente el Espíritu te da testimonio de que hay personas que no escuchan la voz de alguien, no escuchan la voz del que le está hablando, sencillamente porque a veces no son ovejas. Es decir, no entienden el lenguaje con el que se le habla, sencillamente porque cierran sus oídos y su corazón, porque para ellos ya están, como decir, cauterizados a la voz que tienen costumbre, al lenguaje que tienen costumbre de oír. De manera que esto fue la piedra de tropiezo que hizo tropezar a muchos cuando oían la voz del Hijo de Elohim, no entendían el mensaje que él daba. Sin embargo, sus ovejas sí lo entendían y le seguían. Dice que esta alegoría él dijo, pero ellos no entendieron lo que él quería decirle. Y le dice: yo soy la puerta de las ovejas, todo lo que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Se está refiriendo a todos aquellos pastores itinerantes que se consideraban pastores de Israel. En Ezequiel capítulo 34, y lo vamos a leer. Ezequiel capítulo 34. Está aquí. Déjame ver si en la Tanaj. Ezequiel capítulo 34 dice: entonces vino a mí la palabra del Eterno, diciendo, lo voy a leer en el Tanaj: oh persona, aquí se refiere Ben Adán, hijo de hombre, hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Elohim. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar las ovejas? Pero vosotros os coméis a las mejores de ellas y os vestí con la lana. Degolláis las ovejas engordadas y no apacentáis el rebaño. No fortalecéis las ovejas débiles ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Más bien las habéis dominado con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas. Mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque. Por eso, oh pastores, oíd la palabra del Eterno. Vivo yo, dice Adonai Elohim, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se preocuparon por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos,
y no apacentaron mis ovejas. Por eso, oh pastores, oíd la palabra de Adonai, del Eterno. Así ha dicho Adonai Elohim: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar las ovejas, y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les servirán más de comida. Ciertamente, así ha dicho Adonai Elohim: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y la libraré en todos los lugares donde han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos la apacentaré, y en los lugares y en los altos montes de Israel tendrán pastizar. Se recostarán en el buen pastizar y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice Adonai Elohim. Y las haré recostar. Esto se cumple, esta palabra, cuando el Mesías multiplica los panes, que dice que había un grupo de aproximadamente 5,000 hombres, y que le dice que había mucha hierba en el lugar, y le dice: haz que se recuesten. Y ahí hace la señal de multiplicar los panes y los peces. De manera que la palabra de Elohim, por eso venimos siempre al Tanaj, porque la palabra, todo lo que se estaba escrito acerca de él lo cumplió. De manera, hermanos, que todas estas palabras se están cumpliendo. Él está llamando a sus ovejas. Él le está sacando incluso de rediles que tienen sus pastores, y cuando una de sus ovejas oyen su voz, dice que comienzan a seguirle. La saca fuera de donde estén y comienzan a seguirle. Repito, la saca fuera. Es importante esta palabra. Solamente Él tiene palabra de vida eterna. De manera, hermano, que cuando salimos fuera de donde estamos, porque hemos oído la voz de nuestro pastor y le estamos siguiendo, estamos pasando el umbral entre la muerte y la vida. Estamos saliendo fuera de una potestad de Satanás, de la muerte, del pecado, del mundo, y estamos saliendo fuera siguiendo la palabra de vida eterna, siguiendo a aquel que es la vida. Por eso Pedro le dice: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dice: buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. Isaías 53, donde dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual escogió el camino. Hoy, todo esto lo podemos trasladar a nuestros días, por supuesto. Las ovejas de Elohim están dispersas en el mundo entero y están en diferentes situaciones, de manera que de allí Él va a sacar a sus ovejas. Sus ovejas lo van a oír y lo van a sacar. He estado en diferentes lugares y la palabra que se habla, por ejemplo, es una palabra de muerte. El polvo tiene que volver al polvo. Es decir, todos tenemos que morirnos.
Esas no son palabras de vida eterna. Cuando él, no quiero entrar en el capítulo 11, pero él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que dice que el que esté muerto y oye su palabra, dice que vivirá, pero todo aquel que vive y cree en él, no morirá jamás. De manera, hermano, que esta es la palabra de vida eterna que estamos siguiendo. Él es la vida. Esta palabra es la que estamos creyendo. Y esta palabra es la que nos está sacando. Dice en primera de Juan, creo que, o en segunda, amado, yo deseo que tú prosperes así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú prosperes y que tengas salud así como prospera tu alma. De manera que en la medida que vamos creyendo la palabra de vida eterna que sale de su boca, Él va deshaciendo la muerte que está operando en nuestras vidas. Él le está deshaciendo con la palabra de vida eterna. Hablando con una persona hoy, le dije, dígame la última predicación, el último mensaje que usted escuchó en su congregación. No se acordaba ni siquiera de qué trataba. ¿Por qué? Porque son palabras que salen de la boca del hombre. Son palabras que no permanecen y que él, de alguna manera, a estas personas él le dijo que eran como que cuando la palabra era como el grano que caía fuera del surco y que venían las aves y se la comían. Es decir, que la palabra era escuchada, pero precisamente de la superficie de los oídos no bajaba, no entraba a la mente y al corazón. Otros que dicen que escuchaban que fue enterrada la semilla, pero en una tierra llana, es decir, donde no la sembraron con la suficiente tierra arriba, y es como aquellos que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero después se olvidan. Es decir, son palabras de ánimo, son palabras de exhortación, porque toda la escritura es buena para enseñar, para redarguir, para instruir, pero no son palabras de vida eterna. De manera que ese mensaje te puede animar, pero sencillamente cuando pasa poco tiempo te olvidas y ya no te acuerdas de nada de lo que te dijeron. Pero el Señor dice que de su palabra, que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. De manera que esta palabra de vida eterna tiene que hallar fruto en nosotros. Y que esta palabra que nos es dada dice que nos limpia. Y que, por supuesto, el Padre, que es el labrador, todo aquel que dé fruto, Él lo limpia más. Pero aquel que escuche la palabra y no dé fruto de vida, sencillamente lo corta. ¿Por qué? Porque no pertenece a la vida. No pertenecen a sus ovejas. Porque las ovejas de Él reciben, creen a la palabra de vida eterna que salió de la boca del Hijo de Elohim. Seguimos. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh rebaño mío, dice, buscaré a la perdida y la haré volver a la descarriada, a la perniquebrada vendaré, y fortaleceré a la enferma, y a la engordada, y a la fuerte guardaré, las apacentaré con justicia. Cada cual, en la medida que escucha esta palabra, sabe cómo el contexto que ha vivido, que está viviendo, y sabe cómo esta palabra la están recibiendo y la están, la están aprovechando para que les sea de provecho a su vida. Pero en cuanto a vosotros, oh rebaño mío, así ha dicho el Señor Elohim,
He aquí que yo juzgo entre cordero y cordero, entre los carneros y los machos cabríos. ¿Os parece poco que os apacentéis del buen pastizar para que tengáis que pisotear con vuestros pies lo que queda de vuestro pasto, y que después de haber bebido las aguas tranquilas tengáis que engordar el resto de ella con vuestros pies? Tenéis que enlodar el resto, de las aguas después que están pisoteadas, pues las ovejas entonces tienen que tomar un agua enlodada. Y dice, mis ovejas han de comer lo que vuestros pies han pisoteado, y han de beber lo que han enlodado vuestros pies. Por tanto, así ha dicho Adonai Elohim: he aquí yo mismo jugaré entre el cordero engordado y el cordero flaco, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y corneasteis con vuestros cuernos a todas las ovejas débiles, hasta dispersarla lejos. Yo libraré a mis ovejas, y nunca más quedarán expuestas al pillaje. Es decir, no serán víctimas de los pillos y de los truqueros, como él dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y juzgaré entre cordero y cordero. Yo levantaré sobre ella un solo pastor, mi siervo David. ¿Quién es ese pastor? El Mesías y el Rey de Israel. Ese es el pastor que Elohim levantó sobre su pueblo. Y él las apacentará. Él las apacentará, y así será su pastor. Él es el pastor y el Rey de Israel. Yo, el Eterno, seré su Elohim, y mi siervo David será su príncipe en medio de ella. Yo, el Eterno, he hablado, y su palabra tiene cumplimiento, hermano. Estableceré con ellos un pacto de paz, y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguro en el desierto y duerman en los bosques, como decía David, en valles de sombra de muerte él había andado. Así que ahora el Señor nos librará de todos esos valles de sombra de muerte, y estaremos seguros tanto en el desierto como en los bosques. A ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición, y haré descender la lluvia a su tiempo, y serán lluvias de bendición. Los árboles del campo darán su fruto, y la tierra entregará sus productos. Estarán seguros en su propio suelo, y sabrán que yo soy el Eterno cuando yo rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Aquí está hablando que cuando el Señor te hace verdaderamente libre, Él te hace libre de los yugos de esclavitud, de los imperios, de los gobiernos que tratan de oprimirte y de esclavizarte, como lo estaba haciendo el imperio romano. Esta es la manera que tiene el Señor de librar a su pueblo. Dice, y ya no serán más una presa para las naciones, como lo fue Israel del imperio romano, ni los devorarán las fieras de la tierra, habitarán seguros y no habrá quien lo espante. Levantaré para ello un vergel de paz, y nunca serán consumidos de hambre en la tierra, ni cargarán más con la afrenta de las naciones. Sabrán que yo, su Elohim, el Eterno, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice Adonai Elohim. ¿Qué le decía el Mesías? Si ustedes no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, en sus pecados morirán. Y llegó un momento en que ellos le dijeron, los discípulos le dijeron, ahora sabemos que ha salido de Elohim,
porque vemos que tú sabes todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie te diga nada, porque sabían que Elohim estaba en él, sabían que el Eterno estaba en él y era el que estaba llamando a las ovejas, era el que estaba buscando a sus ovejas y la está buscando en todo el mundo. Recordemos que él dice, tengo otro rebaño que no es de este redil, a ellas la buscaré y la traeré para que haya un solo rebaño y un solo redil, y un solo pastor, de manera, hermano, que él está buscando a las ovejas de Elohim que están perdidas en el mundo entre todas las naciones a donde han sido dispersas, porque muchos huyeron de Israel con la llegada del Imperio Romano y de todas estas cosas de los Antíoco Epifanes. Muchos salieron huyendo precisamente buscando alternativa de vida y prácticamente perdieron su identidad en el mundo en el pasar del tiempo y de las generaciones que fueron naciendo sin las enseñanzas. Pues precisamente el Señor sí sabe dónde están sus ovejas. Es mi oración no salir a dar tumbo a la calle como buscando, no. El Señor sabe cuáles son sus ovejas y es mi oración que me guíe a donde están sus ovejas. La palabra de Elohim es apreciable, hermano, es un tesoro de vida. Por lo tanto, no debemos desperdiciarlo, como él dijo, echándole las perlas a los puercos, porque ¿para qué no vamos a desgastar hablándole la palabra a alguien que no le interesa, que no la escucha, que no le da lugar en su vida, que no sabe apreciar la vida que tiene la palabra de Elohim? Porque toda palabra que salió de su boca son espíritu y vida. De manera, hermano, que tenemos que saber lo que tenemos y tenemos que apreciar lo que tenemos, no para hacer negocio, no para hacer mercadería, porque la palabra de Elohim es la vida y él la dio al precio de la vida de su hijo. De manera, hermano, que todas estas palabras que él está diciendo aquí, dice, vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Elohim, dice el Señor. Es decir, que aunque él nos dice oveja, sin embargo, para que podamos entender el trato que él está teniendo con nosotros, pero él ahora está diciendo, vosotras, oveja mía, ovejas de mi prado, hombre soy y yo soy vuestro Elohim. Fíjense qué hermoso, hermano, la palabra de Elohim en nuestras vidas, cuando verdaderamente la recibimos tal cual el Espíritu nos la quiere dar, nos la quiere implantar en nuestras vidas. Así que, hermano, aquí tenemos todo lo que él está diciendo en el capítulo 10. Pudimos leerlo, recibirlo en el capítulo 34 de Ezequiel. Luego de decir todas estas cosas y de que por supuesto muchos dijeron, estas palabras son de endemoniado, de un loco, fue lo que trataron de decirle. Y dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de loco ni de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es decir, se estaban refiriendo a la señal que él había hecho con aquel hombre ciego de nacimiento y que luego fue un apóstol del Espíritu por cuanto empezó a dar testimonio de aquel que le había abierto sus ojos. Y dice que en este contexto llega la fiesta de la dedicación y él se dirige al pórtico de Salomón. Dice, él andaba él en el templo por el pórtico de Salomón. Estoy leyendo versículo 23. El pórtico de Salomón
era una edificación majestuosa. Eran como unos salones que estaban dentro de una parte de lo que ocupaba todas las áreas del templo y que estaban dentro de los muros que protegían el templo. Y allí eran lugares donde se hacían enseñanzas, donde se daban enseñanzas de la Torá. Y allí es donde está él, pero que también Salomón, cuando fue a hacer la fiesta de la dedicación del templo que Salomón construyó, hizo miles de sacrificios, de ofrendas. Pasaron 8 días ofreciendo sacrificios de miles de toros, de carneros y demás para hacer la dedicación de aquel templo que David quiso construir, pero que el Señor le dijo que él no le iba a construir templo, producto de que él había sido un hombre de guerra y que Salomón era el que iba a construir este templo. Y entonces este pórtico era el lugar donde allí se reunían muchos para en momentos en que no había culto en el templo, se reunían para allí compartir enseñanzas. Y allí él estaba rememorando precisamente aquellos tiempos de la dedicación, de la fiesta de dedicación que hizo Salomón al templo. Sin embargo, fíjense que pasa inadvertida este diálogo. Dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Fíjense la palabra que salieron de la boca de estos judíos, donde sentían que él le estaba turbando el alma, que muchos querían matarle, porque es como decir, en estos días oí algo de, creo que era de Diógenes, uno de los pensadores griegos, que la verdad era recibida hasta que no, como decir, afectaba tus intereses, ¿no? Pues la verdad del Mesías afectaba los intereses de muchos. Le estaba quitando las ovejas. Muchos le seguían, muchos estaban creyendo en él. Y estaban abandonando aquellos pastores itinerantes, estaban dejando las sinagogas y siguiendo a aquellos rabinos, y venían a él y los seguían. De manera que estaba afectando el negocio, el modo de vida, el estatus de vida que tenían. Y ellos decían: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo ya. ¿Por qué? Porque precisamente ellos tenían interés, necesidad de que el Mesías se revelara. Tenían una situación espiritual, como decir, de confusión, y estaban dominados por los romanos. Por eso ellos le increpan: si tú eres el Mesías, dínolos. Y él dice, le responde: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, el abrirle los ojos a un ciego de nacimiento, nunca se había visto eso en Israel. Por eso él dice que si él no hubiera hecho esas señales que él hizo ante el pueblo de Israel, ellos no tendrían pecado. Pero habiendo hecho todas esas señales de abrirle los ojos a un ciego, de las enseñanzas que dio, de las palabras de vida eterna que dio, de haber levantado un hombre postrado durante 38 años, de haber convertido el agua en vino, de haber restaurado la fe de los samaritanos, todo aquello demostraban no solo la verdad de su palabra, sino también, como decir, como le dijo Nicodemo
sabemos que ha venido de Dios, que ha venido de Elohim, porque si no, tú no pudieras hacer las señales que tú haces. Así que las obras testificaban, ya que muchas personas no recibían su palabra, las obras testificaban acerca de él. Y él dice, os lo he dicho y no creí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero no creéis porque no sois de mis ovejas. Porque no sois de mis ovejas. En el mundo se establecen muchas relaciones, incluyendo relaciones amorosas, de matrimonio. Y algunos perduran y permanecen fieles hasta la muerte a ese voto que han hecho. Como el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero otros sencillamente se desvanecen, se deshacen. Pues esto que se desvanece y que se deshace es como si nunca hubiera existido. ¿Por qué? Porque como no permanecieron, no son cosas de Elohim. Porque dice que lo que Elohim junta, el hombre no lo puede separar. De manera, hermano, que en el mundo se hacen muchas relaciones, algunas permanecen y otras no. Por ejemplo, si tú estás congregándote en un lugar y tú sientes la voz, una voz en tu vida que penetra hasta el alma, que te parte por dentro, que te da una convicción tan grande. Mira, hermano, he dado mi testimonio en parte, pero yo busco desde niño a Elohim por la vida, a Dios por la vida. He pasado procesos duros. Desde niño siempre tuve la premonición de que iba a estar enfermo, de que iba a estar, como decir, loco. Y precisamente pasé por eso. Yo sabía que no tenía alternativa, estaba ingresado en un hospital psiquiátrico y estaba, como decir, hasta lo último en el asunto de la hechicería, de la brujería. Llegué a hacer sacrificios de animales, tomar sangre. Y estaba perdido en el mundo. Estaba perdido en el mundo. Sentía que la muerte era, como decir, el más cercano que tenía al lado de mí. Sentía que la muerte andaba conmigo a donde quiera que yo iba. Yo sentía que la muerte iba al lado de mí. En un momento yo iba por la calle y vi una paloma blanca. Es decir, a pesar de que sentía que la muerte estaba al lado de mí, siempre había algo que me daba una esperanza profunda de que alguien, que por supuesto era Dios, algún día me libraría, algún día haría algo por mí, como que estaba observándome y mirándome como a Job. He aquí, está en tus manos, tócalo. Pero su vida no la puede tocar. Creo que eso me sucedió a mí. Pasé por todo, pero Satanás no pudo tocar mi vida. Toqué profundo el mundo. Estuve en prisión prácticamente sin hacer nada, pero pasé por una prisión. Estando, para que puedan entender lo que estoy diciendo, en un momento yo saqué una canción que decía: desde niño miraba hacia el cielo, contemplando la luna, las estrellas, albergando en mi corazón la esperanza que allí tú estuvieras. Una noche miré muchas luces que viajaban en la oscuridad, pero estaba cautivo del diablo y cumpliendo prisión por maldad. Ya no pude aguantar ya mi vida y a expensa del mal me entregué, prisionero de la idolatría, y al infierno mi alma se fue porque fui a parar a un hospital psiquiátrico, que es el infierno mismo en este mundo. Dice, pero un día desesperado,
Él vino a mi corazón. Vamos a decir que pasé y estuve 20 años en una iglesia cristiana. Quisiera que el Señor bendijera a todos mis hermanos. Y por supuesto allí conocí la teología cristiana. No la voy a decir porque todos hoy conocemos la teología cristiana. Y 20 años desde el año 1995 hasta el 2015 estuve allí. Por supuesto, el que quiera dar testimonio de mí, como he dicho, lo puede dar. Y traté de servirle en amor. Y todo, como decir, mi talento, todas mis posibilidades, mis recursos, lo ofrecí allí. Hoy a veces digo que me gasté mucho allí, de manera que hoy prácticamente no tengo mucho que dar. Pero Elohim, yo nada tengo que dar. Él es el caudal, Él es la fuente de la cual estoy bebiendo y que me hace ser fructífero, que hace que beba de la fuente del agua de vida y que salte para mí, para vida, para mí y para compartirla a otro. Pero yo por dentro me quedé vacío porque todo lo que tenía de mí lo di allí. Pero un día, una voz que caló profundo, caló donde nadie había llegado, a donde ningún mensaje que había recibido, ni siquiera era un hombre que vivía de ayuno, de oración y de vigilia, porque aunque era un hombre próspero, aunque era un hombre exitoso, vamos a decir así, sin embargo sabía que estaba enfermo. Sabía que no estaba bien. Muchas personas hoy están en esos lugares, saben que están enfermos, saben que a veces hasta la muerte le es cercana, pero siguen ahí porque no saben a dónde ir, porque todavía la palabra de vida eterna no ha entrado, no ha calado en lo más profundo de su corazón, aun cuando quizás Elohim le ha mostrado su amor. Pero yo pude escuchar esa voz que me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Y ese es el testimonio que yo estoy dando hoy. Y esta es la palabra de vida eterna que estoy compartiendo hoy. Este es el Mesías que estoy compartiendo hoy. Y que espero que alguna, si así lo permite Elohim, de sus ovejas puedan escuchar su voz, no la mía. Puedan escuchar su palabra, no la mía. Porque yo no soy pastor, no soy maestro, no soy nadie. Presto mi voz a Elohim para leer su palabra, para compartir su palabra. Soy uno de los que ha salido fuera. No tengo que dar cuenta a nadie porque tengo un Elohim que lo ve todo, el que me oye, el que me ve. Como dijo aquella sierva de Sara, Agar, y que allí el Elohim, que no hace acepción de persona, la vio y le dijo: vuelve de donde tú saliste, de donde estás huyendo, porque yo haré de ti y de tu hijo una nación grande, de Ismael. Y ella dijo: este es el Elohim que me ve
y que me oye. No digo que no tengo aflicciones. Tengo aflicciones porque estoy en el mundo. Y cada día estoy tratando de aprender. Pero estoy tratando de ser fiel para recibir la corona de la vida. Porque si abandono, sencillamente nunca fui una de sus ovejas. Judas comía. Por eso él dice, el ladrón no viene. Aquí él está revelando a Judas, sino para hurtar, matar y destruir. Aquí en este capítulo está revelando a Judas, pero los discípulos no se dan cuenta. Pero él sabía que de los 12 había uno que era diablo y que estaba robando, que había entrado al grupo para robar. Porque de alguna manera él se hizo de la bolsa en la práctica que había allí en Judea de andar con una bolsa, porque estoy seguro que el Señor en ningún momento le dijo que recogiera dinero ni nada de eso, pero era una cultura de aquella época. Y él, sabiendo que él era el ladrón, pues, como decir, la bolsa del dinero lo llamaba, y fue el tesorero del grupo. Y el que decía por qué no se vendió este pomo de perfume que la hermana de Lázaro derramó sobre el Señor, y por qué no se vendió y se le dio a los pobres, como que si le interesaran los pobres. Mire, hermano, a esta persona no le interesan los pobres. Le interesa apacentarse ellos mismos. Las ovejas son la comida de su boca. Y eso lo digo en todo el sentido del ámbito humano, no solo en lo religioso. Lo digo en todo el sentido del ámbito humano. Y como les decía, escuché y sigo y creo a la palabra de vida eterna. Ha sido un proceso, hermano. No me ha sido fácil. Solo Dios lo sabe. Que no me ha sido fácil. Pero cada día doy un paso hacia adelante. Tratando de ser fiel. Tratando de comprender su voluntad para mi vida. Tengo cosas todavía, porque dice, amado, yo deseo que tú prosperes y que tengas salud, así como prospera tu alma. De manera, hermano, que yo vengo a él precisamente para deshacer las obras de Satanás en mi vida, para destruir la muerte, porque nace un niño en el mundo y a la vez que va adquiriendo edad, también la muerte, la vejez, la muerte va obrando en él. ¿Por qué? Precisamente porque como no hemos creído a la palabra de vida eterna que salen de la boca del Hijo de Dios, pues la muerte sigue obrando en nosotros. La muerte obró durante 4000 años y reinó durante 4000 años. Pero el Mesías vino en el 4.º milenio y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No es en el día postrero donde la gente está esperando una resurrección. La resurrección ocurre en la medida que tú recibes la palabra de vida eterna. La obra del diablo, él va deshaciendo en nuestra célula, va deshaciendo la obra de la muerte y va, como decir, la va sustituyendo por células de vida eterna. Es un proceso gradual, de salud gradual. Cuando decimos Dios te bendiga, estamos diciendo que tenga salud espiritual,
y que prospere tu vida, pero que tenga salud y que prospere tu alma, tu espíritu. Es decir, la sanidad, la salud comienza desde el espíritu hacia afuera y entonces la carne comienza a ser transformada y va pasando de ser una carne mortal a un cuerpo inmortal. De manera que si usted no recibe la palabra de vida eterna, usted sigue dándole lugar a la muerte en su vida. Pero el que cree en él pasa de la muerte a la vida. Dice, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, hermano, él vino a deshacer la obra de la muerte en nuestra vida. Está adentro, está en lo profundo de nosotros. Cuando usted está diciendo, tuve un amigo que iba y le hablaba de la palabra del Señor y me decía, compadre, mira, tú tienes que cambiar por esto, así, así. Le hablaba. Me decía, y como quiera uno tiene que morirse. Yo me voy a morir, ya yo estoy prácticamente listo para morirme. Mira, hermano, el día antes, por la tarde, es decir, por la tarde fui a verlo y le hablé, y la palabra de incredulidad que salieron de su boca me llegó tanto que dije, este hombre es un incrédulo. Era mi amigo, pero era un incrédulo. Se pasó la noche hasta como las 2 de la mañana viendo en un video de la vecina que vivía al lado, una novela, ¿no? Y a las 2 de la mañana cruzó para su casa y en cuanto se acostó, ahí mismo comenzó algo, le estaba dando algo, que él sentía que se estaba muriendo, empezó a gritar, ayúdeme, ayúdeme, no me quiero morir, no me quiero morir. Es decir, que en el fondo ese hombre no se quería morir, pero usan todas esas cosas para rechazar la palabra de Elohim que uno le está dando para su propio bien. No se quería morir, sin embargo, se murió. No llegó al hospital para recibir la atención médica. Y él le decía, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Elohim no quiere la muerte del hombre, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él dijo, de tal manera amó Elohim al mundo que lo ha dado, es algo en presente continuo, lo ha dado, lo sigue dando, lo dio y aún todavía lo está dando, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, hermano, en este contexto está la dedicación. Él es el Mizkan de Elohim. Él es, le voy a decir algo para terminar. En estos días vi un estudio de un hombre acerca de la luz. Dice que en el cosmos, el cosmos es oscuro. ¿Pero por qué es oscuro? Porque no hay nada que refleje la luz. Sin embargo, una nave espacial de las que hoy circundan, pues a veces yo veo las luces de los satélites, se ve la luz. ¿Por qué? Porque reflejan la luz. Cuando Elohim dijo, sea la luz, todo era tinieblas. Si no hubiera habido alguien que reflejara esa luz, sencillamente la luz de Elohim es inaccesible, no la podemos ver. Pero como había alguien que reflejaba esa luz, que era su propio hijo, pues todo lo que era Elohim se reveló en su hijo. Porque el hijo dijo, yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre, venía a este mundo. Elohim estaba, es decir, Hashem, el Eterno, estaba en el hijo, y el hijo era la imagen misma, reflejaba la voluntad misma de Elohim, porque él dijo, yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y él le decía a los discípulos, tanto tiempo que estoy con ustedes y me dicen, muéstranos al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre.
¿Por qué? Porque la luz del Padre, Él es espíritu, pero la luz del Padre se revela en el Hijo. De manera, hermano, que ya sabemos quién es el Padre. Porque si hemos conocido al Hijo, ya podemos conocer al Padre. Porque Él está revelando al Padre. Ahora no estamos mirando al Hijo, pero como hemos recibido el testimonio del Espíritu y ya sabemos quién es el Hijo, también conocemos quién es el Padre que ahora está en nosotros y que nos está guiando. Dijo, yo no lo dejaré huérfano. Es decir, enviaré al Padre, al Espíritu de verdad, para que esté con ustedes todos los días, porque eso es lo que Él ha hecho. Buscar a las ovejas de Elohim para que ahora es el Espíritu el que nos guía. Es el Padre, porque somos ovejas del Padre. Porque Él dijo, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. De manera, hermano, que cuando usted recibe este testimonio del Espíritu, pues usted tiene al Padre, usted tiene la vida, usted tiene al Espíritu que le da vida. Y nosotros somos los que tenemos que quitar la piedra de la incredulidad. Y que alguien nos desate, porque a veces no solo tenemos que quitar la piedra, sino tenemos que ser desatados de todas las ataduras que tenemos para que la palabra de vida eterna rompa como una fuente que salte para vida eterna. Hasta aquí el capítulo número 83. La fiesta de la dedicación, pues precisamente es dedicarle todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, dedicárselo como Él se lo dedicó. Él es el Mizcán. Él es la dedicación perfecta a Elohim, porque Él dedicó toda su vida. Por eso Él se consagró a sí mismo hasta la muerte, para que también nosotros nos consagráramos por medio de Él, como Mizcán, como el templo de Elohim, purificado, santo delante de Él, para que Él habite en nosotros y podamos reflejar su voluntad en nuestras vidas. Pero es necesario no solamente quitar la piedra esa que impide que Lázaro saliera del sepulcro y que el humano debe de quitarla. Y que, por supuesto, refleja la condición en que nos encontramos cuando no hemos recibido al Mesías, cuando no hemos recibido, cuando no hemos mirado, cuando no hemos creído ni hemos recibido a aquel que Elohim envió, no al que el mundo cree, hermano, es a aquel al que Elohim envió desde el cielo y que vino al mundo. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. ¿Quién le dio el cuerpo a Adán? ¿Quién le formó el cuerpo a Adán? ¿Quién hizo que Adán fuera un hombre? La palabra de Elohim dice, yo soy lo que soy y seré lo que quiero ser, porque su palabra hace lo que Él quiere. Y no solamente se manifestó en muchos momentos dentro del canon de las Escrituras, se le manifestó a Moisés, a Noé, a Agar, a Josué antes de conquistar la tierra. De manera, hermano, que Él se manifiesta como quiere hasta que la palabra se hizo carne, se hizo hombre, puso su Mizcán entre nosotros y dio testimonio con señales, como dijo alguien, a la verdad todo lo que Juan dijo. Dice, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí.
Así de la misma manera espero que muchos crean en Él aquí y ahora, en esta vida, en este momento, en los momentos que usted sienta la voz de su pastor hablándole a su corazón, usted no va a tener duda en seguirle, porque es una voz de amor, pero es firme, es de seguridad a nuestras vidas. Es una voz que ni siquiera en nuestros padres la escuchamos. Gracia y paz. Aunque me estoy adelantando a los acontecimientos, porque el día de Elohim, el día de Adonai, comienza con la salida del sol. Debo decir que los días fueron acortados. Él dijo que el día tenía 12 horas y que el que andaba de día no tropezaba, pero que el que andaba de noche tropieza porque no tiene la luz del mundo, y Él es la luz del mundo. De manera, hermano, que las horas de la noche no cuentan para Elohim, cuentan los días. Por eso es que tenemos que obrar en el día, porque las obras de la noche no cuentan, porque son obras de las tinieblas. Pero lo que usted hace en el día, en la luz, sí cuentan esas obras para que sean anotados en el libro de la vida del Cordero. Pero las obras de las tinieblas no cuentan. De manera, hermano, que ya los días no tienen 24 horas. Los días tienen 12 horas. Porque las horas de la noche no cuentan para Elohim. Cuentan en mi vida, es decir, en aquellos que tienen la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, la luz que vino al mundo para morar en aquellos que lo reciben, en aquellos que reciben su palabra, en aquellos que creen en Él, aquellos que le han mirado, no crucificado, sino levantado en aquel madero, como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así Él fue levantado, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Gracia y paz para todas las ovejas de Elohim. Amén.